Hola amigos de Diálogos de Poder y Partidos, estamos en nuestra tercera emisión de este formato. Ya hicimos un foro donde platicamos sobre la elección judicial y las implicaciones en México. Tuvimos también una conversación muy importante sobre el tema de la situación política que se vive actualmente en Bolivia, que como ustedes saben está por tener elecciones en agosto. Y hoy en este tercer diálogo vamos a platicar con Gustavo Franco, quien es venezolano y quien hace unos días también nos hizo favor de darnos un texto muy interesante, muy enriquecedor, llamado Vaciado Democrático en Venezuela. En consecuencia, pues te damos las gracias, Gustavo, por participar en este diálogo. Perfecto, muchas gracias a ustedes por tenerme acá y darme la oportunidad de explicar lo que ha sido Venezuela electoralmente, bueno, en los últimos 26 años. Yo profesionalmente soy periodista, también tengo una cierta vena de ir recuperando cosas que han sucedido en el pasado, una vena de como de historiador o de archivista, porque pienso que no hay que olvidar las cosas que han hecho que han hecho el presente. Yo, por ejemplo, en este momento, bueno, me siento bastante crítico con la oposición, pero no es porque no comparte ideología, sino porque tuvo una crisis de decir, oye, pero ¿por qué nos estamos dando con la misma piedra? Y que sabemos, porque ya sabemos a qué nos atenemos con el gobierno, por un lado, pero por otro lado, también el gobierno de Venezuela, que en este momento lo preside Nicolás Maduro, pues ha tenido, creo que tiene un agravio y creo que a todas luces, visto lo que se ha visto el 28 de julio, eh, las elecciones del 25 de mayo y las que se vienen ahora el 27 de julio, bueno, pareciera que el juego está trancado y que la oposición debe apostar por otros caminos como el del diálogo y la negociación. Muy bien. Entonces, que al final es para lo que está un político. Un político no solamente está para movilizar a las masas, el diálogo y la negociación también es muy importante en la labor de un político. Y bueno, por eso entre esa vena periodística de historiador y, y de ver a Venezuela con esta nueva forma para mí de entenderla, pues bueno, me ha llevado a crear contenido y bueno, a que nos conozcamos. Ok. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, les decía, él nos ha ayudado con un texto que se llama Vaciado Democrático en Venezuela, donde hace un recuento muy interesante, muy puntual, no solamente en términos de la anécdota periodística, ¿no? Sino que incluso también de teoría política, etcétera, ¿no? Yo te quisiera preguntar, en base a estos veintitantos años que han pasado, y también con la mirada hacia el julio del año pasado, de este evento tan explosivo y tan fuerte que se vivió y que para muchos les generó esperanzas en el sentido de que podía cambiar radicalmente el país, pero pues no cambió. ¿Cuál es tu reflexión, que insisto está marcada en tu texto? ¿Qué papel jugaban las elecciones antes y qué papel juegan hoy? Antes servían de algo, hoy parece que ya no sirven. ¿Nos puedes dar tus ideas, por favor? Sí, mira, las elecciones, según político, el científico político que cito en el texto, Andreas Schedler, bueno, las elecciones pueden ser o democráticas o no democráticas. Entonces, si no son democráticas, van a tener un fin, o sea, ¿para qué se celebran al final? Bueno, para legitimar al gobierno. Entonces, el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha hecho es, bueno, celebrar una elección que a todas luces ha perdido porque, bueno, no ha sido transparente en los resultados que ha mostrado, que no ha mostrado, las razones por las que no la ha mostrado. Y por otro lado tenemos a la oposición que es capaz de recuperar las actas escrutadas y la oposición alega que la victoria fue de 40 puntos. Entonces, pues mira, las elecciones en este momento eh, en Venezuela no son un fin en sí mismo, o sea, no es
para la expresión de una voluntad popular y que se haga lo que dice el pueblo, sino más bien es el medio para legitimar el poder del chavismo, o que se quede el chavismo en el poder. Eso es lo que se puede decir. Y luego, dado todas estas cosas, entonces que nos quedamos con la pregunta, bueno, si Venezuela es una democracia o no. Y entonces Andreas Schedler eh, nos cuenta que cuando tenemos este tipo de situaciones, podemos hablar de un autoritarismo electoral o una democracia electoral, pero no es una democracia liberal donde, bueno, se hace la voluntad de los electores, de los ciudadanos. Cuando el ciudadano votaba, digamos allá en Venezuela, dijéramos de un año hacia atrás, su voto, pues sí, resultaba en un diputado, resultaba a lo mejor en un gobernante, ciertamente resultaba del otro bando, pues si ganaba también el gobierno, eso era lógico, pero es decir, tenía una consecuencia, ¿no? Sí. Y hoy que eso no sucede, pues como que se convirtió de una herramienta, dijéramos, pues de participación cívica, hoy a una herramienta de control político gubernamental. Es decir, son Sí, dos, mira, es pasar de la A a la Z, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que esto sucediera? ¿Y cuál fue la omisión dijéramos, perdón porque lo diga así, del pueblo venezolano? ¿Y cuál fue la omisión de la oposición venezolana para que esto cambiara de la A a la Z? bueno, sí. Aquí sí ya me tengo que meter un poco en la historia de lo que hemos visto en Venezuela, que es que, y esto es una interpretación mía, pero bueno, es lo que se ha vivido a lo largo del tiempo. En el año 99, en el año 98, Hugo Chávez Frías gana la presidencia y en el año 99 convoca a elecciones, a un referéndum para hacer una nueva constitución. Y luego se aprueba esa constitución. Es decir, hay 3 victorias consecutivas del chavismo. Y luego, en el año 2000, ya todo el año, en ese 2000 hasta el año, sí, 2001, empiezan a haber unos conflictos porque empieza a haber, porque Chávez aprueba una ley habilitante, porque él quería legislar con urgencia para resolver la crisis económica que había en Venezuela. Chávez, siendo un socialista, eh, como lo conocemos, él quería más estatismo y eso iba en contra de los intereses de Fede Cámaras. Entonces, ahí empezó uno de los primeros problemas que vemos en Venezuela, porque los partidos políticos de oposición estaban muy desprestigiados, eh, incluso de antes, o sea, toda la década de los 90, bueno, es de un desorden y de un caos. O sea, tenemos el Caracazo, que son los disturbios del 89 con centenares de muertos, tenemos los 2 golpes de Estado, tenemos una crisis bancaria, tenemos la destitución de Carlos Andrés Pérez y luego el indulto a Chávez por parte de ese presidente Rafael Caldera que fue previo a Chávez. Entonces, lo más sabio que tendrían que haber hecho esos partidos de oposición que no, o de aquellos partidos que no son marxistas, por así decirlo, era tomarse un tiempo para juntarse y hacer un poco de números para ver si podían volver al poder. Pero lo que sucedió fue que Fede Cámaras asumió la batuta de oposición al gobierno y bueno, se empezaron a convocar protestas, bueno, y hasta que llega un punto que dice, queremos la salida de Chávez. Llegamos al 11 de abril del 2002 y, y bueno, se produce la salida de Chávez, llega y lo sustituye en la presidencia por 2 días el presidente de Fede Cámaras, Pedro Carmona Estanga, es decir, los empresarios. Los empresarios ganaron esa peleita 2 días y luego volvió Chávez al poder porque los militares, bueno, estaban viendo que lo que hizo Pedro Carmona Estanga, que es disolver el Congreso y ser prácticamente un poder supraconstitucional, pues bueno, los militares dijeron, mira, que vuelva Chávez. Luego, el nuevo presidente de Fede Cámaras y la CTV, pues, que es la Corporación Venezolana de Trabajadores, la Corporación de Trabajadores de Venezuela, eh, empiezan otra vez a maquinar para, bueno, ser ellos quienes fomenten esa salida de Chávez, esta vez
bajo una organización que se llamaba la Coordinadora Democrática. La Coordinadora Democrática también empieza ya a aglutinar partidos políticos y, bueno, empiezan a convocar un paro de las empresas, de que nadie vaya a trabajar, eh, en rechazo a Chávez. Y primero las empresas plegadas a Fede Cámaras asumen el paro, pero luego se pliega PDVSA. Entonces, una forma de ver este paro petrolero del 2002-2003 es que podría haber sido la primera sanción contra Venezuela, y esa sanción vino por parte de venezolanos, de la oposición venezolana. Entonces, me parece a mí que, por ejemplo, cuando es una democracia de partidos, bueno, el partido que tiene el poder debe negociar con el partido que no tiene el poder y así llevan a cabo políticas, bueno, para sacar adelante, y uno se hacen las labores de contraloría contra el gobierno, de control al gobierno, y ahí sí, y hay relaciones de trabajo, pero todo eso se perdió. Bueno, yo creo que la persecución de objetivos maximalistas por parte de la oposición, porque no sé muy bien, o sea, ya sería un poco especular mucho, pero que haya llegado Chávez con un mensaje muy de izquierda, en un momento en que pensábamos que la Unión Soviética, bueno, ya había caído y que eso no servía, pues bueno, a lo mejor se tendría que haber sido un poco más sabio para, bueno, para tener una oposición en condición, para que las condiciones en el país fueran tales que la oposición pudiera acceder al poder. No sucedió. En su momento, la gente de oposición había eh, muchísima aprobación por cómo se actuó. Y entonces eso, bueno, yo creo que en el chavismo, toda la vena autoritaria que hoy en día creo que es innegable, pero por parte de la oposición, para mí, lo que le queda hoy en día es ser buenos políticos y negociar para reencauzarnos a, a ver si se puede controlar presupuestos, controlar instituciones y así poco a poco. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que hay un punto de quiebre en el chavismo, que es ese golpe de Estado del año 2002 y el paro petrolero del 2002-2003. Ante esta situación que nos comentas y digamos una pues, debilidad opositora hoy en día, porque además pues creo que hay uno o dos diputados nada más en la Asamblea Nacional, ¿no? Eh, todo está controlado, vienen las elecciones municipales donde todo ganará ellos. Y la paradoja es que un año antes, cuando todo lo que ya platicamos de Edmundo González y María Corina, bla, 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 eh, al venezolano, como se dice, a mí no me gusta mucho esa frase, pero sí se dice y se entiende, el venezolano de a pie, puede tener esperanza de que en su país va a haber algún cambio político importante, o prácticamente diríamos, con mucha pena, que pues ya se tienen que resignar y decir, pues en Venezuela vamos como para Cuba, para estar 50, 60 años iguales, o si todavía hay alguna esperanza de que las elecciones no queden vacías como manejas tú en tu texto y que, no sé si la palabra sea correcta, ahora no estén vacías, sino que esté llena la democracia y que sí llegue a funcionar. Porque a mí me Sí, parece que se convierte frustrante y se me hace muy interesante tu planteamiento que nos acabas de dar. Los empresarios agarraron un papel político y no lo supieron hacer. Yo también sí, creo que los políticos agarraron el papel político, pero les faltó la última jugada de ajedrez para lograrse del poder. Y hoy están prácticamente en cero, yo diría, o en uno, ¿no? sí. ¿Hay esperanza para la gente? Fíjate, o sea, la oposición para mí ha demostrado que domina, que es muy, muy buena en el apartado de la política electoral. O sea, de organizarse, de hacer una maquinaria con muy poco y en situaciones adversas. Entonces, para mí eso, bueno, el trabajo que se hace, creo que se está
sobreestimando lo que se tiene que hacer en materia electoral y no tanto la estrategia que se tiene que hacer para allanar el terreno a nivel político. A mí, por ejemplo, si algo que me da esperanza es que Capriles Radonsky dice que, o sea, que él fue uno de de los candidatos de oposición que quedó para la asamblea. Y él dice que la asamblea tiene que ser el espacio para promover el diálogo y liberar a los presos políticos. Eso a mí, eh, viendo como yo pienso, para mi forma de pensar, eso suscita esperanza. Pero, por ejemplo, la oposición tiene ya que he resaltado la fortaleza que tiene la oposición de ser capaces de movilizar a la gente, hacer una maquinaria, los tiempos de la oposición siempre están pautados por el ciclo electoral. Y entonces no tiene capacidad de tomar iniciativa en muchos casos, porque, bueno, pues, a todas luces ganó Edmundo González Urrutia. Maduro, pues, opina lo contrario, por decirlo así. Y luego, a partir de allí, el gobierno, bueno, empieza a publicar un cronograma electoral al cual la oposición solamente puede hacer una de dos cosas. María Corina Machado dice que no hay que concurrir. María Corina Machado también ha pedido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana bueno, que respeten el resultado. Y por otro lado está otro sector de la oposición bueno, que dice a las elecciones hay que concurrir sí o sí, el voto es un derecho y mira, no lo podemos votar. Entonces, hay esa tensión entre esos dos bandos. Yo creo que la política electoral y entendida como solamente de política electoral y recibir un mandato popular, en realidad sirve para un poco excusar al político de no tener que hacer la otra parte del trabajo, que es negociar y hacer políticas lo más creativas posible bueno, crear relaciones de trabajo con el rival y que no sea enemigo existencial, además. A mí me parece que esto último es una muy buena conclusión, incluso una recomendación, diría yo, ¿no? Es decir, sí haz tu maquinaria, sí preocúpate por las elecciones, sí haz una buena campaña, pero también pon los pies en la tierra y haz negociación política para lograr que se dé, ¿no? Y quiero aprovechar, si me permites, incluso para cerrar el tema de la conversación, un tema de coyuntura. Nos enteramos, evidentemente por la información que hay en la prensa nacional y mundial, de un tema que luego llega a pasar en otros países, que creemos que la solución a muchos problemas vienen de afuera. Hoy muchos tienen la esperanza en Donald Trump, pero creo yo que no debe de ponerse la esperanza en las cosas que pasan afuera. Sin embargo, las cosas que pasan afuera luego ayudan a que algunas cosas medio mejoren adentro. Ayer, el presidente Bukele hizo un movimiento estratégico, entregó unos presos según el Tren de Aragua al régimen de Venezuela, a cambio, dijéramos, de que le liberaran, si no me equivoco, a 10 norteamericanos que estaban ahí detenidos, pero también, al parecer, a un grupo de 80, si no me equivoco, de opositores venezolanos que estaban encarcelados. ¿Qué opinas de esto? Mira, a mí, o sea, en lo último que comentas, que es la liberación de personas, eso la verdad es que a mí me trae alivio al alma, por así decirlo. En cuanto a esperar que las soluciones vengan de Estados Unidos, en particular en este momento con Donald Trump, es que lo veo dificilísimo, fíjate, porque Donald Trump pareciera que quiere más bien entenderse con Maduro y llevar a cabo su agenda de deportar venezolanos. Entonces, él a veces se encuentra con una oposición interna en su partido que son los congresistas, los senadores de Florida. En concreto son tres. Eh, y ellos son más, bueno, anti-Maduro, anti-Cuba. Y como hay tantos venezolanos y cubanos allí, pues no les hace tanta gracia el tema de las deportaciones. Entonces, cuando hay que aprobar una ley en el Congreso de Estados Unidos, pues salta el tema de que
van a, van a suspender la licencia de Chevron para que siga operando en Venezuela y este tipo de cosas. Entonces esto lo que lleva es que los venezolanos que van a que deportan, en vez de irse a Venezuela, terminan en El Salvador, porque se rompen esas negociaciones y ese contacto por el tema de la licencia de Chevron. Entonces, a mí me gustaría hacer hincapié en este tema de que Donald Trump, que en realidad el Partido Republicano de Estados Unidos tiene un pequeño cisma entre aquellos que quieren llevar una agenda de deportarlo a todo y aquellos que quieren, que son los anticomunistas, que son los que se hacen esas aventuras extranjeras. Y entonces a veces eso, eh, algunos, según el calendario del Congreso, de aprobar alguna ley, se impone la agenda de los antimaduristas y de los anticastristas. A ver, pero en la gran mayoría del tiempo hay un avance en el tema de las deportaciones. Eh, Creo que el tema venezolano tiene que resolverse por los propios venezolanos porque además, bueno, como si todo esto no fuera suficiente por el tema de la política interna de Estados Unidos, Donald Trump cuando apoyó a Juan Guaidó, hay que decirlo, y duela a quien le duela, que hubo casos de corrupción muy importantes durante esa presidencia interina de Juan Guaidó, que se saldó con el desguaceamiento de una empresa estatal que se llama Monómeros, que es una empresa que operaba en Colombia. Entonces, Donald Trump vio eso y dijo, pues que esto no es una ficha ganadora, mejor deporto y ya está. Claro. Creo que este tema confirma aquel planteamiento ya de muchos años de que dice que Estados Unidos no tiene amigos, ¿no? Solamente tiene intereses, ¿no? Sí, sí, Y, y es si él, riquísimo. si él se le beneficia sus intereses, ahora sí que no le importa las consecuencias de ese movimiento mientras sus intereses estén resueltos, ¿no? O vayan Sí, mejorando, como en este caso con los 10 o 11 hombres, no me acuerdo cuántos eran que regresaron. Y me quedo también con tu frase de que es un alivio en tu caso, pero yo creo que para todos los que pues seguimos este hermoso país Venezuela como eh, con su devenir que lleva, entonces qué bueno que hay liberados, ¿no? Si no mal recuerdo hay como 900 o una cosa así de presos políticos, y sí, que bueno, ya por lo menos unos poquitos menos hará que esas familias de entrada pues tengan un alivio y cuando estén ya en su casa estén pues contentos, ¿no? sí, sí, o sea, creo que eso genera un poquito más de alivio en el país y yo espero que eso no sea el final de todo esto, o sea, que sea más bien, bueno, que siempre se esté trabajando en pro de medidas similares y de que fomenten, bueno, una mejor cultura política. Muy bien, bueno, estamos ya en la última pregunta, pedirte un comentario. Lo esbozaste hace un ratito, vienen en unos días unas elecciones municipales ahí en Venezuela. Nada más así como que tu última reflexión al respecto, qué va a terminar pasando y qué, qué es lo que se puede esperar. Bueno, la verdad es que yo creo que el chavismo va a ganar por arrastre, porque hay una base electoral opositora que está desmotivada y muy desmovilizada en este momento. Eh, Luego también tenemos los partidos políticos de oposición que están intervenidos judicialmente. Luego tenemos, eh, por ejemplo, el alcalde de Maracaibo que eh, lleva ya varios meses o incluso un año preso. Entonces, son cosas que te hacen pensar que las elecciones, pues, que no sirven de nada. O sea, esa es la impresión que deja en la ciudadanía. Además, me gustaría añadir que en muchas ocasiones se hace el uso de la figura del protector, que es cuando un candidato chavista pierde una elección, se lo nombra el protector de esa entidad, de ese estado, para, y entonces se le da el presupuesto y se le dan funciones administrativas que usurpan la gobernación, a la gobernación. Entonces, son muchos casos en los que, y sobre todo con el trauma del 28 de julio, que es que hay que llamarlo así porque incluso hay gente que está en duelo todavía, pues mucha gente no quiere llevarse otro golpe, o sea, quiere
elegir el cinismo a, a poner de su parte y apoyar un candidato. No, yo no digo poner de su parte para liberar a Venezuela, porque yo no sé si en realidad la postura, la mejor o peor postura es que ocurrieran las elecciones. Eso lo decide cada quien, pero apoyar un candidato y luego llevarte esa decepción, creo que seguramente muchas personas no la quieren asumir. Muy bien. Pues sí, pues es como todo parte del proceso político, hay que seguirlo, hay que atenderlo, entenderlo, y bueno, si se puede construir eh, para que haya mejores posibilidades democráticas y de vida, sobre todo para la gente, ¿no? Que eso finalmente sería lo importante, que hubiera una mejora en la vida de las personas. Bien, amigos de Poder y Partidos, como ustedes han notado, pues este es un diálogo muy interesante que no tiene fin, ¿no? Que hay que seguirlo continuando, pues, ¿no? Entonces, le agradecemos a Gustavo Franco, quien, como decíamos, es periodista, amigo hoy de Poder y Partidos, que desde España, desde Madrid en concreto, después de ir a estudiar allá y especializarse en el periodismo, nos hace favor de compartir con nosotros, primero por escrito, y hoy en un primer encuentro aquí virtual en las pantallas, que esperemos que lo podamos seguir repitiendo y que a usted que nos escucha, nos ve, pues le haya gustado. Te agradecemos mucho, Gustavo. Un saludo desde México hasta España, rebotando también a Venezuela. Muchas gracias a ustedes por apoyar. Hasta luego. Hasta luego.